Que tengan a cada uno de ustedes muy buenas tardes. El tema del día de hoy es derivada de funciones logarítmicas. Antes de empezar, es muy importante que conozcamos las partes de un logaritmo. Como ustedes pueden observar, la letra A representa el argumento, la B es la base del logaritmo y la letra N es el valor del logaritmo. Una vez comprendido esta parte, pasamos a las reglas y algunos ejemplos para que podamos comprender mejor este tema. Empezamos con la primera regla, que nos dice de la siguiente manera: si tenemos una función f de x que es igual al logaritmo de la base a y argumento x, su derivada será lo siguiente: f' de x es igual a 1 dividido el argumento por el logaritmo natural de la base a. Para comprenderlo de una mejor forma, la derivada de la función logaritmo de la base a y argumento x es igual a 1 dividido x por el logaritmo natural de la base a. Esta x es el argumento de la función que nos dan. Comprendido esta parte, pasamos a un ejemplo. Derivadas de funciones logarítmicas. Función de logarítmica de base a de x. La derivaremos de la siguiente manera: derivada de 1 dividido por x multiplicado por logarítmico natural de la base de a. Ejemplo: función del logarítmico de base 3 por 3 por x es igual a la derivada 1 dividido por x multiplicado logarítmico natural de 3. Luego vamos a hacer otro ejemplo sobre el logarítmico de base 10. Función del logarítmico de base 10 de x. Obvio, cuando no aparece el logarítmico en la parte inferior del logarítmico se denomina naturalmente que es de base 10. Comenzamos a derivar f de x 1 dividido de x logarítmico natural de base 10. La segunda regla nos dice que si tenemos una función f de x que es igual al logaritmo de la base a con argumento u de x, su derivada será lo siguiente: f' de x que es igual a 1 dividido u de x por el logaritmo natural de la base a por u' de x. Esta u' de x es la derivada de u de x. Podemos observar que este 1 podemos multiplicarlo por u' de x. Quedaría de la siguiente manera: f' de x que es igual a 1 por u' de x, nos quedaría u' de x, y lo que está en el denominador solo lo copiaríamos, teniendo en cuenta que esta u de x es el argumento de la función que nos dan, y esta a es la base de la función. Comprendido esta parte, pasamos a un ejemplo. Buenas tardes tengan cada uno de ustedes. Hoy les voy a enseñar cómo poder derivar una función logarítmica con la ayuda de la regla de la cadena. Para empezar, recordemos que la ley de la derivación para lo que es un logaritmo nos dice que una función f de x que es igual al logaritmo de a y u de x, para poder derivarla va a ser lo mismo que la derivada de la u de x dividido entre la u de x por el logaritmo natural de a. Como podemos ver, aquí tenemos un ejemplo, lo que es y es igual al logaritmo de 5 por x elevado a la cuarta menos 7. Para pasar a derivarla, lo primero que tenemos que hacer es derivar y' de x es igual a u de x. Me preguntan u de x. ¿Cuál es u de x? Sabemos que todo lo que tenemos acá, esto, es nuestra u de x. Entonces, según la regla de derivación, me dice que la derivada de u de x, o sea, derivamos u de x,
Y la derivada de u de x, para recordar, es igual que decir 4x elevado a la 3. Esto dividido por u de x por el logaritmo natural de a. Entonces volvemos a decir u de x, que es 7, que es x elevado a la cuarta menos 7, lo copiamos en lo que viene aquí abajo, multiplicamos por el logaritmo natural de a, que en este caso a es igual a 5. Entonces derivamos de esta manera. Y para poder simplificar de una forma un poquito más estable, podemos decir y' es igual a 4x elevado al cubo dividido entre x a la cuarta menos 7 por 1.61, que este 1.61 salió del logaritmo natural de 5. Entonces pasamos a la respuesta final, que nos dice y' es igual a 4x elevado al cubo dividido dentro de, hacemos la multiplicación de 1.61 por cada uno de los términos que tenemos dentro de los paréntesis. Entonces nos viene y nos dice que 1.61x elevado a la cuarta menos 11.27. Entonces podemos ver que esto es nuestro resultado. Muchas gracias. La tercera regla nos dice que si tenemos una función f de x que es igual al logaritmo natural de x, su derivada será lo siguiente: f' de x es igual a 1 dividido x. Comprendido de una mejor forma, la derivada de la función logaritmo natural de x es igual a 1 dividido x. Esta x es el argumento de la función dada, ya que la base de esta función es e. ¿Y quién es e? Es el número de Euler. Este número tiene un valor aproximado a 2.71828 y con una gran infinidad más de decimales. Este número es considerado irracional. Luego de comprender esta parte, pasamos a un ejemplo. Ingeniero, compañeros, en esta oportunidad voy a explicar lo que son derivadas de función natural. En este caso, yendo al tema, función f de x igual a logaritmo natural de x, donde f' de x igual a un medio de x, donde sabemos que x es igual, o determinar el valor del logaritmo natural de x' igual a un medio de x. En este momento vamos a ir a un ejemplo para poder determinar la derivada. En este caso tenemos el ejemplo acá. Para poder realizar esta derivada es muy importante tomar en cuenta la fórmula, donde u' por b más u normal por b'. Tenemos el ejemplo acá, f de x igual a x al cubo más logaritmo natural de x, donde f' de x es igual, derivándolo, 3x al cuadrado por logaritmo natural de x, más x al cubo por un medio de x. Porque si nos damos cuenta aquí en la fórmula, u', en este caso es la derivada, estamos derivando por b normal, que es logaritmo natural de x, más u normal, que es x al cubo, por b', que la derivación del logaritmo natural que vimos anteriormente es igual a un medio de x. Por lo tanto, aquí quiero explicar algo muy importante. Por lo cual, en este caso, nos vamos a dar cuenta acá, donde x a la 3 por un medio de x, esto es igual acá a esto, donde acá tenemos un producto, donde x al cubo por 1, esto es igual a x al cubo, y 1 por x, esto es igual a x, donde cuando se presenta un cociente, en este caso, dice la regla que debemos de restar, por lo cual, entonces, acá tenemos exponente 1 y exponente 3, nos quedaría x al cuadrado. Muy bien, para entonces determinar nuestra derivada, tenemos f de x igual a 3x al cuadrado por logaritmo natural de x más x al cuadrado.
Esto sería nuestra respuesta final. Es un gusto compartir con ustedes. Yo soy Edwin Efraín Díaz de León. Hasta la próxima. Y por último tenemos la cuarta regla, que nos dice de la siguiente manera: si tenemos una función f de x que es igual al logaritmo natural de u de x, su derivada será lo siguiente: f' de x es igual a 1 dividido u de x por u' de x. Esta u' de x es la derivada de u de x. Como podemos ver, podemos multiplicar este 1 con u' de x para que nos quede una sola expresión. Quedaría de la siguiente manera: f' de x es igual a u' de x dividido u de x. Recordemos que esta u de x es el argumento de la función y esta u' de x es su derivada. Recordemos que la base de esta función es e. E es igual al número de Euler. E tiene un valor aproximado a 2.71828. Una vez comprendido esta parte, pasamos a un ejemplo para finalizar esta clase. En esta hora tengo la oportunidad de darles a conocer un ejercicio de derivada de funciones logarítmicas. Para resolver una función logarítmica, por ejemplo, logaritmo natural de u de x, lo que hacemos es lo siguiente. Realizamos f' de x es igual a 1 entre u de x. U de x o 1 entre u de x lo multiplicamos por u' de x. U' por 1 es igual a u'. Y u de x por 1 es igual a u de x. Y obtenemos el siguiente. A todo el proceso que realizamos se le llama regla de la cadena. Y nuestra regla final es f de x es igual a u' de x entre u de x. Al aplicar la regla y derivar una función como el siguiente, que es y es igual al logaritmo natural de coseno de x, lo que hacemos es lo siguiente. Derivamos el logaritmo natural de coseno de x y logaritmo natural de coseno de x es igual a menos seno de x. Menos seno de x entre coseno de x es igual a tangente de x. Copiamos el signo menos y como resultado final tenemos tangente de x. Gracias.